Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de MDA Señal 360. Para nosotros es un gusto compartirles y contarles que hemos vivido días llenos de magia, de esfuerzo y también de mucha alegría porque hemos abierto una de nuestras salas de larga duración, Variaciones del Presente, y a la vez también abrimos una exposición temporal, Simulacro de lo Imposible, con una curaduría de Harold Ortiz. Es por ello que hoy nos convoca a traer uno de los artistas que hace parte de Simulacro de lo Imposible. Un artista que viene desde la ciudad de Cali hacia Medellín con una obra muy interesante. Es por eso que hoy traemos esta conversación a MDA Señal 360. Él es Johan Zamboni. Johan, bienvenido a nuestro programa. Angélica, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Johan, para nosotros es un gusto que hayas podido venir desde Cali hacia Medellín y a un lugar como el Museo de Antioquia, que alberga hoy tu obra, pero que también tiene muchas reflexiones sobre temas que creo que tu obra también nos presenta. Es por ello que quisiera que les contemos un poco a la gente quién es Johan. Vienes de la ciudad de Cali, hacemos como el rastreo. Tu familia materna viene de un territorio que creo que es importante contarlo si lo ve en Cali. Quisiera que le contemos un poco a la gente quién es Johan Zamboni. Listo, pues sí, yo vengo sobre todo del oriente de Cali. Mi mamá, la familia materna vivió en Siloé y mi familia paterna en el distrito de Agua Blanca. Son como dos de las zonas marginales de la ciudad. También con unas viviendas que han sido como autoconstruidas. Ese es como un elemento muy importante para mi creación artística, el trabajo sobre la identidad, los comentarios también sobre este mundo del arte y la cultura que yo habito desde ese lugar. Entonces, como que por ahí más o menos se ha dirigido mi trabajo. Johan, y vemos que desde tu trabajo creativo también tocas temas de autorrepresentación profunda, enmarcadas también en ese territorio, que Ujú. te lleva a que esas narrativas se cuenten hoy en una obra que hablaremos un poquito más adelante de ella, pero cómo llegas a ese proceso de autorreconocimiento, contar desde tus narrativas, de tus historias, del territorio al que vienes y convertirlo en arte. Pues yo creo que eso más bien se le aparece a uno como algo inevitable. Hay como unas realidades ahí por representar, unas reflexiones que hacer, hay unas incomodidades también en el relacionarse con determinados espacios. Entonces creo que una forma de resistencia desde mi hacer ha sido como poder hacer esas preguntas en entornos que están como medio restringidos o limitados para eh, mi comunidad o para el espacio de donde vengo. Entonces, la autorrepresentación en ese sentido ha sido como una forma de responder a narrativas que se han creado pues alrededor de identidades que están cercanas a la mía, como que la posibilidad de responder a eso desde la vivencia, desde todas las complejidades, contradicciones que hay ahí, ¿no? Como que eso no puede ser nunca una representación como plana o lineal, como que hay demasiados elementos que complejizan como esas identidades. Entonces, en ese sentido, pues me interesa mi presencia en los espacios del arte como una forma de plantear preguntas, pues, a esas formas de representación. En ese planteamiento de preguntas surgen también temas que creo que para un país como el nuestro es necesario tocarlo. Hacemos como un escaneo de esas obras, los colores que usas también, pero con símbolos, objetos. Podría uno decir de la cotidianidad, pero también de la diversidad, creo yo. ¿Qué te lleva a que estos elementos sean hoy una obra que pueda exhibirse precisamente en un museo? Como en qué me Eh, lleva, ¿Qué te lleva como a juntar estos elementos? ¿Cómo ya, nace, digamos, ese objetivo de querer juntar todas estas materialidades y ya. convertirlas en una obra? Pues a ver, hay materiales que también, como la idea de trabajar sobre mi propio contexto, se me aparecen. En el caso de lo que se está exhibiendo acá en el Museo de Antioquia, pues son los ladrillos que quedan abandonados como en las casas autoconstruidas o que están en proceso de autoconstrucción.
Yo en un principio pues tuve como una relación con ese material desde una anécdota de mi mamá que durante el embarazo mío tuvo como el antojo de comer ladrillo. Entonces como que esta relación con ese material que en la construcción en obra negra pues que es muy recurrente en los barrios y que está muy como en mi memoria de infancia y adolescencia. Incluso pues en la actualidad hay como esas texturas están como muy presentes, como el asunto de poderse comer parte de la casa, como que a mí esa idea me gustó mucho. Y pues desde ahí como que comenzó a hilar unas narrativas que pueden ser muy personales, pero que también conectan mucho con otras historias de vida similares a la mía, o pues que también amplía un poquito este espectro de lo que es narrable en el arte. Y en el caso de esta pieza que traigo al Museo de Antioquia, pues es como la primera que se sale un poquito de esa narrativa personal y que hace más bien un guiño a estas construcciones públicas, ¿no? Que en este caso pues tiene que ver con el Museo de la Memoria, que es un museo que no se termina de construir, que tiene esas características que me interesan de esta vivienda autoconstruida que está en proceso, que también está golpeada por el abandono. Entonces, toda esta materialidad de las plantas, la idea del terrario que me parece como muy bonito la posibilidad de que se reproduzca ahí como una especie de intemperie, pero en un espacio súper cerrado y controlado que hace que crezcan estas plantas, que haya esa humedad ahí. Entonces, como que en un principio, para estas imágenes de estas obras, como una idea muy recurrente para mí fue la idea del abandono. Como que qué crece en el abandono, qué comienza a suceder en el abandono, cómo eso se reverdece, qué crece ahí, qué tipo de plantas que son como maleza, un tipo de plantas como tropicales. Y en ese sentido como que me interesó mucho como la posibilidad de pensarme este museo que está ahí como medio detenido en el tiempo, que es tan importante para la construcción de memoria colectiva que exista de esa forma, ¿no? Entonces hago como esta especie de maqueta que lo que hace es utilizar, casi que parece como si le hubieras dado orden a unos ladrillitos que quedaron por ahí abandonados. Y entonces la idea es como que preguntas puede detonar encontrarse con esa maqueta, con ese texto también, que lo saco también directamente de textos que han puesto ellos en algunos momentos en el museo durante su construcción. Precisamente Ujú, abriendo como esas reflexiones y preguntas, tu obra viene acompañada de una frase que creo que es muy ujú, potente, que invita al visitante, creo que al mismo equipo de curaduría también como a una serie de preguntas sobre aquí se está construyendo la ventana al territorio. ujú, Y no es una reflexión alejada a lo que hoy podemos ver en territorios sumamente marginados. Y quisiera preguntarte, ¿por qué crees que esa frase también conecta no solamente por acompañar la obra, sino porque venimos de un contexto de una Colombia que ha venido atravesando por muchas cosas y que hoy una obra nos diga se está conectando con el territorio, una ventana al territorio? ujú. ¿Qué tiene por decirnos? A mí como que me parece curioso el señalamiento al territorio, como que qué se concibe como territorio desde el centro del país. Eh, Como que esa idea me parece como algo a pensarse, como pensando en que es una narrativa sobre memoria colectiva, como que también está implícito desde dónde se ve, desde dónde se narra. En ese sentido me pareció como chévere hacer alusión a esa frase que es, pues que no es una frase mía, sino que es una frase que está allá y pues como que se relacionaba mucho con la materialidad de esta instalación, que es como que parecía una ventanita, también me pareció chévere que estuviera justo en este espacio como que eh, al público, pues al espacio público. Y sí, como que la idea era un poquito poner en crisis también esa frase, como hacerle preguntas, como que tiene hay cosas que uno puede leer bajo los ojos del cinismo también a veces,
pero como que también hay una idea potente de que un espacio puede abrir esa ventana a mirar esos lugares que no se han mirado, pero también, sí, como que la obra tiene esta carga como medio de parodia al ser una maqueta como mal hecha de un museo, que tiene esa frase, que es chiquita, ¿no? Como que hay algo a mí que me interesa mucho en la materialidad del ladrillo en ese sentido, como esa cosita de unidad, ¿no? Como que intentar construir un edificio con eso, pero solo con unos cuantos ladrillos, es hacer como una... Entonces hay algo medio cómico ahí, pues, en esa imagen, en ese sentido, era como lo que me interesaba también. Hablamos de un fenómeno que creo que no es desconocido, un elefante blanco, Sí. unas ruinas. Las materialidades creo que cobran ese sentido en tu obra, pero me llama también la atención la idea de que estén acompañados de plantas. ¿Por qué usar, digamos, estas materialidades con ladrillo? Precisamente, si nosotros vamos al lugar, al contexto, podría decirnos mucho, pero hoy también creo que es un señalamiento a qué estamos haciendo con esos otros materiales. ¿Qué pasó de pronto por tu cabeza al involucrar ladrillo, Ujú. plantas, tierra? La primera pieza que yo hice como terrario con ladrillos, precisamente decía Fuimos Tierra. Como que a mí me llamaba la atención, pero yo me obsesioné mucho con la intemperie desde hace como 2 años porque comencé a vivir en una casa que tenía terraza, era como mi primera vez donde vivía en una casa con terraza, sin techo. Entonces la intemperie me comenzó como a generar muchas preguntas, yo creo que más desde una observación simple de qué le pasaba a esos objetos ahí. Y muchos de los ladrillos pues comienzan a retener humedad y a crecerle plantas. Y hay una parte de mí que siempre ha relacionado esos ladrillos con unos asuntos identitarios míos sobre lo indígena, como en contexto de ciudad, ese amoldamiento del ladrillo, de esa forma que fue en algún momento barro, que estaba como disperso, sí, que era una tierra, ¿no? Era como una especie de tierra y que tiene la capacidad todavía, tiene todavía la información suficiente para que le crezca algo, le brote algo de él. Entonces, en ese sentido, me pareció poderosa la idea de intentar recoger o hacer una pequeña simulación de cómo la intemperie afectaba a esos objetos abandonados, que les lograba crecer ahí. Eh, También como que esa idea del monte este que crece como una imagen de abandono, como que me parece curioso, porque me parece que es una visión muy de lo urbano, como esa necesidad de cortar la maleza o sí mantener como mantener bajo control ese espacio. Entonces me parece chévere como que en este objeto se pierda ese control sobre qué puede crecer ahí, qué no, qué hongos aparecen, qué vida puede aparecer ahí como casi que independientemente. Obviamente mucho más restringido que como pasaría, digamos, en la intemperie, como, pero me parece como chévere seguramente esa posibilidad de ver vida en espacios donde uno no esperaría que puede brotar. Sí, hay una de las premisas que Harold ha establecido en Simulacro del Imposible y es las crisis. Ujú. Eh, Hablábamos al inicio un poco de esa memoria también, que no es individual, es colectiva. ¿Qué crees tú? ¿Que esa memoria está en crisis tal vez y por eso viene a contarnos en una exposición temporal eso? ¿O cómo lo ves? Sí, pues yo creo que nosotros como país y como, yo creo que también como continente, hemos tenido una crisis casi que constante de la memoria, porque es como una disputa, eh, incluso el tema del Museo de la Memoria es como esas memorias están en disputa constantemente y hay unos juegos ahí entre la narrativa personal que genera también unos choques
y unas agendas y unos deseos desde el poder de modificar esas memorias. Entonces, en ese sentido es importante como repensarse cómo ciertas narrativas pueden aportar a confrontar esas ideas que están ahí en tensión o develar esas tensiones, develar también qué papel tiene el poder en esa construcción de memorias, por qué le interesa que no existan determinadas memorias, que no se nombren ciertos asuntos. Entonces, la posibilidad de nombrar también es importante y creo que el arte tiene pues como esa capacidad de entrar a jugar en esos detallitos del lenguaje que como que prestando la suficiente atención, que eso me parece también una potencia del arte, como invitar a la atención profunda, eh, pues como que se pueden develar como mecanismos o sí, como vainas sistemáticas que moldean nuestra percepción sobre las memorias o sobre la historia de nuestro país. Y en ese sentido esta exposición me parece que juega a hacerle preguntas a eso, a cuestionarlo, a desestabilizar las formas de construcción de memoria y de narrativa. Para el visitante que pueda acceder a Simulacro del Imposible, justamente tu obra está ubicada al frente de una que también nos cuenta mucho, Gabriela Pinilla, y es un mural también donde hace una reconstrucción histórica. Creo que es muy potente que estas dos obras dialoguen. No sé si de pronto desde la maquetación, la estructura de curaduría, sabías que iban a estar ubicadas así. No, no lo tenía presente, Y pero hoy, sí. hoy que lo puedes apreciar, ¿cómo ves esas dinámicas también para el visitante que las vea? Por ejemplo, siempre una cosa que he visto en el trabajo de Gabriela es que genera mucho esa incomodidad desde lo que se quiere, desde lo que se debería o no se debería mostrar, ¿no? Como que Gabriela pone su ojo particularmente en la historia de estas luchas sociales desde la izquierda en Colombia. Pienso en que estas narrativas son parte de lo que entraría a estar en disputa de si está o no en este espacio, ¿no? Porque también como que la memoria se moldea a los poderes que estén en determinados momentos, como que no sabemos qué viene el próximo año tras elecciones, quién va a estar a cargo de esa memoria, qué, ¿no? Como ese, recordar que esas luchas políticas son las que también hacen que en el ejercicio de la resistencia permanezcan vivas ciertas memorias, ciertas perspectivas de la historia. Entonces, en ese sentido, me parece muy chévere que se hayan puesto ahí en diálogo las dos obras. Y pues en general creo que la exposición tiene como le ofrece como al espectador la posibilidad de hilar eh, como unas ideas pues sobre estos temas que también están como muy presentes en los trabajos de Harold. Eh, pues eso me parece bacano de que se aprecie también en este espacio que también tiene todas estas problemáticas alrededor. Parece un buen diálogo ahí por establecer. Sí. Y volviendo al nombre de tu obra que nos presentas, un museo en otro museo. Mucho que decir. Creería yo que desde el título también nos invita a pensarse mucho ese espacio, ese territorio en ruinas, como ya lo hablábamos. Te contaba un poco sobre el punto de ubicación donde el espectador pues entrará como a ver esa obra. Quisiera preguntarte para ir finalizando nuestra conversación, ¿qué sientes que un museo esté expuesto en otro museo y precisamente en un territorio difícil como es el centro de Medellín? Pues a ver, yo creo que es una posibilidad de diálogo con otra parte de la ciudad. Yo vengo como de una ciudad donde pues está muy segregada. No creo que Medellín no lo esté tan bien, pero Cali tiene una particularidad de segregación muy fuerte. Entonces el museo de mi ciudad está al otro lado del oriente de Cali, ¿no? Como que yo no fui a ese museo hasta que tuve 18 años y entré a estudiar. En ese sentido, como que me parece importante los diálogos que se pueden establecer desde acá, también que estén
estas ventanas como abiertas que funcionen como vitrinas, eh, como la posibilidad también de dialogar con ese exterior y que no sea como un museo que está ahí ensimismado sin comprender en dónde está ubicado. Y bueno, en el caso de la pieza, como que me parece chévere pensar también esa idea del museo dentro del museo, pero pensándoselo como una maquetación, como una cosa que está inestable también, como que los ladrillos no tienen cemento entre ellos, que está desarmable, como esa posibilidad de pensar que un museo también está en construcción incluso cuando está en funcionamiento y acabado como este, como que esa posibilidad de pensarlo inacabado también tiene una potencia y como en términos creativos, como términos de la posibilidad de construir esto como colectivamente. Y bueno, creo que eso me puede parecer chévere la relación de esta pieza como en este museo. Para nosotros es un gusto albergar una pieza como la tuya en una de nuestras exposiciones temporales. Lamentablemente el tiempo se nos agota. Para mí sería una fortuna seguir conversando contigo, Johan. Queremos agradecerte desde el Museo de Antioquia por permitirnos conocerte a ti, conocer tu obra, también este territorio que nos cuentas a través de tus prácticas artísticas. Muchas gracias por acompañarnos. Te extendemos la invitación siempre al Museo de Antioquia y qué bueno que hayas venido en ese punto donde el museo se abre desde diferentes miradas. Un museo 360 que ha querido consolidar precisamente eso, abrirse hacia todas las comunidades vecinas. Johan, muchas gracias por acompañarnos. Vale, muchísimas gracias a ustedes. A ustedes por escucharnos y vernos. Recuerden que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales y escuchar este y otros episodios más en Spotify y YouTube. Hasta pronto.